We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback, And work As a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Esteban, un nombre que ha quedado olvidado en los anales de la historia, pero que encierra un misterio fascinante que merece ser desentrañado. ¿Quién fue realmente Esteban? ¿Qué lo llevó a convertirse en el primer mártir del cristianismo? En esta primera parte, exploraremos los antecedentes de este personaje enigmático y su impacto en la comunidad primitiva de Jerusalén. Nacido en un humilde hogar en Jerusalén, Esteban creció en un entorno marcado por la tradición judía. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando se convirtió al cristianismo, abrazando con fervor la fe en Jesús como el Mesías prometido. Su participación activa en la incipiente comunidad cristiana lo llevó a destacarse como un líder carismático y valiente, dispuesto a defender sus creencias con firmeza. Pero la controversia no tardó en llegar. La predicación de Esteban sobre la figura de Jesús y su papel redentor provocó el descontento y la oposición de los líderes judíos, quienes lo acusaron de blasfemia y herejía. Ante el Sanedrín, el tribunal religioso judío, Esteban se vio enfrentado a graves acusaciones que ponían en riesgo su vida. En un acto de valentía sin precedentes, Esteban pronunció un discurso apasionado en defensa de su fe, revelando visiones y revelaciones divinas que impactaron profundamente a la audiencia presente. Citando a profetas y escrituras sagradas, Esteban defendió con fervor su creencia en Jesús como el Salvador y Señor, desafiando las convicciones arraigadas de sus oponentes. Sin embargo, las reacciones adversas no se hicieron esperar. La ira y la furia de los líderes judíos se desataron con ferocidad, acusando a Esteban de sedición y desafío al orden establecido. La tensión y la hostilidad se intensificaron, culminando en el arresto y el juicio de Esteban, quien se vio rodeado de testigos cuyos relatos contradictorios buscaban desacreditarlo y condenarlo. En medio de un mar de acusaciones falsas y manipulación de pruebas, la verdad se vio eclipsada por la percepción pública distorsionada de los hechos. Esteban, enfrentando una sentencia de muerte por lapidación, se mantuvo firme en su fe hasta el último momento, perdonando a sus verdugos y dejando un legado de valentía y perdón que resonaría en la comunidad cristiana por generaciones. El legado de Esteban como el primer mártir del cristianismo perdura hasta nuestros días, inspirando a futuros creyentes a mantener una fe inquebrantable y un compromiso con la verdad, sin importar las consecuencias. Su sacrificio no solo fue un acto de valentía individual, sino también un recordatorio del precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo marcado por la persecución y la intolerancia. En la próxima parte de este relato, exploraremos la sentencia y la ejecución de Esteban, así como su impacto duradero en la historia del cristianismo. No te pierdas esta fascinante historia llena de intriga, pasión y sacrificio. Sigue con nosotros para descubrir la verdad oculta de Esteban, el primer mártir. Esteban, un nombre que ha sido relegado al olvido en la historia, pero que encierra un misterio fascinante que merece ser revelado.
¿Quién fue realmente Esteban? Para comprender su impacto y legado, es crucial conocer su origen humilde en Jerusalén. Nacido en un entorno modesto, Esteban creció en medio de las tensiones políticas y religiosas que caracterizaban la Jerusalén del siglo I. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando abrazó el cristianismo y se unió a la incipiente comunidad cristiana primitiva. Desde el principio, Esteban destacó como un líder carismático y valiente, dispuesto a defender su fe con fervor y determinación. Su compromiso con los principios del Evangelio lo llevó a involucrarse activamente en la comunidad cristiana, donde su voz resonaba con autoridad y pasión. A medida que su influencia crecía, Esteban se convirtió en una figura polarizadora para las autoridades judías de la época. Su predicación sobre Jesús y su interpretación audaz de las Escrituras despertaron el descontento y la oposición de los líderes religiosos, quienes lo percibían como una amenaza a la tradición y la autoridad establecida. Las acusaciones de blasfemia y herejía comenzaron a rondar a Esteban, quien se vio enfrentado al Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, para dar cuenta de sus creencias y acciones. En medio de un ambiente cargado de tensiones y hostilidades, Esteban se vio obligado a defender su fe con valentía y claridad. En su discurso ante el Sanedrín, Esteban desplegó una defensa apasionada de su fe, revelando visiones y revelaciones divinas que lo habían guiado en su camino de fe. Citando profetas y escrituras sagradas, Esteban argumentó con persuasión y convicción, dejando una profunda impresión en la audiencia presente. Sin embargo, sus palabras provocaron reacciones adversas por parte de los líderes judíos, cuya ira y furia se desataron ante lo que percibían como un desafío directo a su autoridad y creencias. Las acusaciones de sedición y desafío al orden establecido se multiplicaron, exacerbando la escalada de la tensión y la hostilidad hacia Esteban. Los testimonios de los testigos se convirtieron en piezas clave en el juicio de Esteban, pero pronto se revelaron relatos contradictorios y manipulación de pruebas para desacreditarlo. Testigos falsos fueron presentados para sembrar dudas sobre la integridad y la veracidad de Esteban en una estrategia desesperada por silenciar su voz. En medio de la confusión y la manipulación, la verdad se veía eclipsada por la percepción pública, alimentando la narrativa en su contra. A pesar de su valentía y su fe inquebrantable, Esteban se encontraba cada vez más acorralado por las fuerzas que buscaban su condena y ejecución. La historia de Esteban, un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, nos invita a reflexionar sobre el precio de la fe y el valor de la verdad en medio de la adversidad. Su ejemplo de valentía y convicción sigue resonando en la memoria colectiva de la tradición cristiana, recordándonos que la fe verdadera no teme enfrentar la adversidad y el sufrimiento en nombre de la verdad. Esteban se encontraba en una encrucijada, enfrentando el poderoso Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. Sus palabras resonaban en la sala, desafiando las creencias arraigadas de los líderes religiosos. Su predicación sobre Jesús como el Mesías y la salvación a través de él causaba revuelo entre los presentes. Los líderes judíos, indignados por las afirmaciones de Esteban, lo acusaban de blasfemia y herejía. Sus enseñanzas desafiaban el status quo y ponían en tela de juicio la autoridad de aquellos que se consideraban los guardianes de la fe. La tensión en la sala era palpable, con miradas de desaprobación y furia dirigidas hacia el valiente predicador. Sin embargo, Esteban no retrocedía. Con valentía y convicción, defendió su fe ante el Sanedrín. Su discurso apasionado revelaba su profunda conexión con Dios y su misión de llevar la verdad a aquellos que estaban cegados por la tradición.
Citando profecías y escrituras sagradas, Esteban demostraba que su fe no era un capricho, sino una convicción arraigada en la verdad divina. Las palabras de Esteban resonaban en los corazones de algunos presentes, quienes se veían conmovidos por su testimonio. Su valentía y firmeza inspiraban respeto, incluso entre aquellos que no compartían sus creencias. Sin embargo, para los líderes judíos, sus palabras eran una afrenta directa a su autoridad y un desafío a su poder. La escalada de la tensión y la hostilidad era evidente. Las acusaciones de sedición y desafío al orden establecido se multiplicaban, alimentando la ira de aquellos que buscaban silenciar a Esteban. Su arresto y sometimiento a juicio eran inevitables, mientras la verdad y la justicia parecían desvanecerse en medio de la confusión y la manipulación. Los testigos convocados para declarar en contra de Esteban ofrecían relatos contradictorios, manipulados para desacreditar al predicador. Testigos falsos se presentaban con historias fabricadas para incriminar a Esteban y justificar su condena. Las estrategias para desacreditar al mártir se multiplicaban, mientras la verdad se veía eclipsada por la percepción pública distorsionada. Finalmente, el veredicto fue claro: Esteban fue condenado a muerte por lapidación. Sus últimas palabras resonaron en la sala, llenas de perdón hacia aquellos que lo condenaban. Su actitud serena y valiente en medio de la adversidad impactó a todos los presentes, dejando una profunda huella en sus corazones. El martirio de Esteban no fue en vano. Su legado perduró en la historia del cristianismo, inspirando a futuros mártires a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución. Su valentía y su sacrificio se convirtieron en un ejemplo de fidelidad inquebrantable, recordado y conmemorado en la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Esteban, el primer mártir, había desafiado el poder establecido y había pagado el precio de su fe con su vida. Su historia, aunque olvidada por muchos, seguía siendo fundamental en la historia del cristianismo, recordándonos el valor de la verdad y el sacrificio por aquello en lo que creemos. Su legado perduraba como un faro de esperanza y valentía para todos aquellos que enfrentaban la adversidad en nombre de su fe. Esteban se encontraba frente al Sanedrín, el máximo tribunal judío, enfrentando acusaciones de blasfemia y herejía por su predicación sobre Jesús. Sin embargo, lejos de mostrarse intimidado, Esteban se erguía con valentía y determinación, listo para dar defensa de su fe. Con una voz firme y apasionada, Esteban comenzó a hablar, revelando visiones y revelaciones divinas que había experimentado. Citó profetas y escrituras sagradas para respaldar su mensaje, demostrando una profunda comprensión de la fe cristiana y su conexión con la tradición judía. Su discurso resonaba en el recinto, impactando a la audiencia presente con sus palabras elocuentes y convincentes. Esteban no solo defendía su fe, sino que también desafiaba a los líderes judíos a reflexionar sobre sus propias creencias y actitudes hacia Jesús. Sin embargo, su valentía y claridad en su discurso solo aumentaban la ira y la furia de los líderes judíos. Se sentían amenazados por la influencia que Esteban tenía sobre la comunidad y lo acusaban de sembrar la discordia y desafiar el orden establecido. La tensión y la hostilidad en la sala aumentaban a medida que Esteban se mantenía firme en su posición, negándose a retractarse de sus creencias y compromisos. Los líderes judíos buscaban cualquier oportunidad para desacreditar a Esteban, manipulando testimonios de testigos y distorsionando la verdad para justificar su condena.
A pesar de los esfuerzos de sus acusadores, Esteban permanecía imperturbable, confiando en la justicia divina y en la verdad que guiaba su vida. Su actitud de perdón hacia aquellos que buscaban su condena conmovía a muchos, demostrando una compasión y amor que desafiaba las expectativas de la época. Finalmente, Esteban fue condenado a muerte por lapidación, una sentencia cruel y brutal que buscaba silenciar su voz y su testimonio. Sin embargo, en sus últimas palabras, Esteban perdonó a sus verdugos y mantuvo su fe hasta el último aliento, dejando un legado de valentía y sacrificio que inspiraría a generaciones futuras de cristianos. El martirio de Esteban no solo marcó un punto de inflexión en la historia de la comunidad cristiana primitiva, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir sus pasos, dispuestos a enfrentar la persecución y la adversidad por el bien de su fe. El legado de Esteban perdura en la tradición cristiana, recordando a todos el precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo lleno de desafíos y contradicciones. Su sacrificio no fue en vano, sino que sigue resonando en los corazones y las mentes de aquellos que buscan la verdad y la justicia en un mundo lleno de incertidumbre. Esteban, el primer mártir del cristianismo, un hombre olvidado pero fundamental en la historia de la fe, nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y la justicia. Su historia nos invita a explorar más a fondo su vida y su legado, recordándonos que la valentía y la fe inquebrantable pueden cambiar el curso de la historia y dejar una huella imborrable en el mundo. La valentía y la convicción de Esteban al defender su fe no fueron bien recibidas por los líderes judíos. Su discurso apasionado provocó ira y furia entre aquellos que se oponían a la predicación de Jesús como Mesías. Las acusaciones de blasfemia y herejía se convirtieron en una excusa para desafiar y silenciar a Esteban, quien se mantenía firme en sus creencias. La tensión y la hostilidad se intensificaron a medida que Esteban desafiaba abiertamente el orden establecido. Su mensaje de amor, perdón y redención no encajaba con la visión tradicionalista de los líderes religiosos, quienes veían en él una amenaza para su autoridad y control sobre la comunidad. Finalmente, Esteban fue arrestado y sometido a un juicio injusto, donde las acusaciones en su contra se multiplicaron. Las acusaciones de sedición y desafío al poder establecido resonaron en el Sanedrín, que buscaba desacreditar a Esteban y poner fin a su influencia en la comunidad cristiana primitiva. Los testigos llamados a declarar ofrecieron relatos contradictorios sobre las acciones de Esteban, con testimonios falsos y pruebas manipuladas para respaldar las acusaciones en su contra. Las estrategias para desacreditar a Esteban eran evidentes, pero la verdad seguía brillando a través de sus palabras y su actitud valiente ante la adversidad. La percepción pública de Esteban se vio distorsionada por la manipulación de los líderes judíos, quienes buscaban justificar su condena a muerte por lapidación. A pesar de las acusaciones infundadas y la hostilidad en su contra, Esteban mantuvo la calma y la serenidad en todo momento, demostrando una fe inquebrantable y un amor incondicional incluso hacia aquellos que lo condenaban. En medio de la injusticia y la violencia, Esteban se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para la comunidad cristiana primitiva. Su martirio no fue en vano, ya que su ejemplo inspiró a futuros mártires a permanecer firmes en su fe, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. El legado de Esteban perdura en la memoria de aquellos que valoran la verdad por encima de las conveniencias políticas y religiosas. El sacrificio de Esteban no solo marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo,
sino que también nos invita a reflexionar sobre el precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Su historia nos desafía a seguir su ejemplo de valentía y compromiso con nuestros principios, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución por parte de aquellos que buscan silenciarnos. El legado de Esteban nos recuerda que la verdad y la justicia siempre prevalecerán sobre la mentira y la opresión. Su memoria vive en cada persona que se atreve a defender sus convicciones con coraje y determinación, sin importar las consecuencias. Esteban, el primer mártir del cristianismo, sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en un mundo lleno de sombras y mentiras. Los testigos convocados para declarar en el juicio de Esteban ofrecieron relatos contradictorios sobre las acciones del acusado. Algunos afirmaban haber escuchado a Esteban blasfemar contra el templo y la ley de Moisés, mientras que otros aseguraban que sus palabras estaban llenas de amor y verdad. La confusión reinaba en la sala del tribunal, con testigos falsos que intentaban manipular la verdad para desacreditar a Esteban y justificar su condena. Los líderes judíos, ansiosos por condenar a Esteban, no escatimaron en estrategias para asegurar su sentencia. Utilizaron la confusión entre los testigos para sembrar dudas sobre la integridad de Esteban, presentándolo como un peligro para la comunidad y un desafío al orden establecido. La verdad se veía distorsionada por intereses personales y políticos, mientras la figura de Esteban se veía cada vez más amenazada por la manipulación de pruebas y testimonios. En medio de la confusión y la injusticia, la verdad luchaba por abrirse paso. Esteban permanecía firme en su fe, enfrentando las acusaciones con valentía y convicción. Su testimonio resonaba en la sala del tribunal, desafiando a sus detractores con la fuerza de sus convicciones y la claridad de su mensaje. A pesar de los esfuerzos por desacreditarlo, Esteban mantenía su postura con dignidad y coraje, sin ceder ante la presión ni la injusticia que se cernía sobre él. La verdad versus la percepción pública se convertía en el centro del conflicto, con Esteban como protagonista de una lucha por la justicia y la integridad. Su destino estaba en manos de un sistema judicial corrupto y unos líderes religiosos intolerantes, decididos a silenciar su voz y borrar su legado de valentía y fe. Sin embargo, la verdad no podía ser ocultada por mucho tiempo, y la luz de la justicia acabaría por brillar sobre la oscuridad de la mentira y la manipulación. A medida que el juicio avanzaba y las acusaciones se multiplicaban, Esteban mantenía la serenidad y la confianza en su causa. Su mirada reflejaba la paz interior de alguien que ha encontrado la verdad y la ha abrazado con todo su ser. A pesar de las adversidades y las amenazas, Esteban permanecía inquebrantable, dispuesto a enfrentar su destino con la frente en alto y el corazón lleno de fe. En medio de la confusión y la injusticia, la figura de Esteban brillaba con una luz propia, desafiando a sus detractores con la fuerza de su testimonio y la profundidad de su fe. Su legado se estaba forjando en el fuego de la adversidad, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y sacrificio para las generaciones futuras. A pesar de las sombras que se cernían sobre su vida, Esteban seguía siendo una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en un mundo lleno de mentiras y corrupción. Tras la condena a muerte por lapidación, Esteban se encontraba en medio de una multitud enardecida, lista para acabar con su vida. Sin embargo, en medio de la violencia y el odio que lo rodeaba, él mantuvo la calma y la serenidad. Sus últimas palabras resonaron en el aire, llenas de perdón y compasión hacia aquellos que lo estaban apedreando.
En un acto de pura bondad y amor, Esteban miró a sus verdugos a los ojos y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con estas palabras, demostró la profundidad de su fe y la verdadera esencia del mensaje de Jesús: amar incluso a aquellos que nos hacen daño. La actitud de Esteban en su momento final dejó una profunda impresión en aquellos que presenciaron su martirio. Su valentía y su fe inquebrantable fueron ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo hasta el final, sin importar las consecuencias. El impacto de su muerte resonó en toda la comunidad cristiana primitiva. Esteban se convirtió en un símbolo de sacrificio y fidelidad, inspirando a muchos a seguir su ejemplo y a no renunciar a sus creencias, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Su legado perduró a lo largo de los siglos, recordándonos que la fe verdadera requiere coraje y determinación. Esteban se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la persecución y la opresión, recordándoles que su sufrimiento no era en vano, sino que estaba enraizado en un propósito más grande y trascendental. Así, la figura de Esteban se elevó a un lugar de honor en la tradición cristiana, siendo recordado como el primer mártir de la fe. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el precio de la fe y el valor de la verdad, recordándonos que en medio de la oscuridad y la adversidad, la luz de la fe brilla con mayor intensidad. En última instancia, Esteban nos desafía a explorar más a fondo nuestra propia fe y a cuestionar si estamos dispuestos a seguir sus pasos, incluso hasta el final. Su historia nos recuerda que la verdadera fe no es solo una cuestión de creencias, sino de acciones y sacrificios, de vivir de acuerdo con los valores que profesamos, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución. El legado de Esteban perdura en la memoria de la Iglesia, recordándonos que la fe verdadera no es cómoda ni fácil, pero que vale la pena luchar por ella hasta el final. Su martirio nos desafía a ser valientes, a ser fieles y a ser testigos vivos de la verdad, incluso cuando el precio a pagar sea alto. Así concluye la historia de Esteban, el primer mártir de la fe, cuyo sacrificio sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la justicia, recordándonos que en medio de la adversidad, la fe verdadera se revela en todo su esplendor. Condenado a muerte por lapidación, Esteban se encontraba en el centro de la plaza, rodeado por una multitud enfurecida y sedienta de venganza. Los líderes judíos, con rostros endurecidos por el odio y la intolerancia, lanzaban piedras con furia desenfrenada hacia el indefenso mártir. Sin embargo, en medio del caos y la violencia, Esteban mantenía la serenidad y la paz en su corazón. Sus últimas palabras resonaban en el aire cargado de hostilidad, pronunciadas con una voz firme y segura: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con estas palabras de perdón y entrega, Esteban demostraba su fe inquebrantable y su confianza absoluta en la justicia divina. A pesar del sufrimiento y la injusticia, su rostro irradiaba una luz celestial, desafiando a sus verdugos con un amor que trascendía cualquier odio terrenal. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide.
Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Mientras las piedras seguían cayendo implacablemente sobre su cuerpo maltrecho, Esteban mantuvo su mirada fija en el cielo, donde sabía que le esperaba la recompensa eterna por su fidelidad y valentía. Su martirio no fue en vano, sino que se convirtió en un ejemplo vivo de amor incondicional y perdón, que resonaría a lo largo de los siglos y marcaría profundamente a la comunidad cristiana primitiva. La ejecución de Esteban no fue solo un acto de violencia brutal, sino un testimonio poderoso de la fuerza transformadora de la fe en medio de la adversidad y la persecución. Su sacrificio no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que continúa siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan la intolerancia y la injusticia en nombre de sus convicciones más profundas. El legado de Esteban perdura en la memoria colectiva de la Iglesia, recordándonos el precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo marcado por la opresión y la persecución. Su ejemplo nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso en medio de la adversidad y el sufrimiento, recordándonos que la verdadera victoria reside en la fidelidad a nuestros principios más elevados. Así, el martirio de Esteban se erige como un faro de esperanza y fortaleza en medio de la oscuridad, iluminando el camino de todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en un mundo marcado por la injusticia y la opresión. Su legado nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de su sacrificio y a seguir su ejemplo de valentía y fe inquebrantable en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. A medida que la historia de Esteban se desvanece en la bruma del tiempo, su memoria sigue ardiendo con una intensidad inextinguible en el corazón de todos aquellos que han sido tocados por su ejemplo de amor y sacrificio. Que su legado perdure para siempre en la historia del cristianismo, recordándonos la importancia de defender la verdad y la justicia, incluso a costa de nuestra propia vida. El martirio de Esteban, el primer mártir del cristianismo, nos desafía a ser valientes y fieles en medio de la adversidad, recordándonos que la verdadera victoria reside en la fidelidad a nuestros principios más elevados. Que su ejemplo siga inspirando a generaciones futuras a vivir con coraje y convicción en un mundo que a menudo se opone a la verdad y la justicia. Las últimas palabras de Esteban resonaron en el aire cargadas de perdón y compasión hacia aquellos que le arrebatarían la vida. A pesar de estar rodeado de la brutalidad de sus verdugos, su rostro reflejaba serenidad y paz interior. Mientras las piedras volaban en su dirección, él cerró los ojos con resignación, aceptando su destino con valentía y fe inquebrantable. La multitud observaba con una mezcla de horror y fascinación, algunos con lágrimas en los ojos por presenciar la muerte de un hombre tan valiente y dedicado a su fe. La lapidación de Esteban no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino que también dejó una profunda impresión en la comunidad cristiana primitiva, fortaleciendo su determinación y fervor en medio de la persecución. A medida que las piedras golpeaban su cuerpo, Esteban mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y el amor incondicional.
Sus últimas palabras resonaron en la mente de quienes presenciaron su martirio, sembrando la semilla de la inspiración y el sacrificio en sus corazones. El legado de Esteban trascendió su muerte, convirtiéndose en un ejemplo atemporal de valentía y fe inquebrantable para las generaciones venideras. Su martirio no fue en vano, sino que sirvió como recordatorio del precio de la fe y el valor de la verdad, desafiando a los creyentes a permanecer firmes en sus convicciones incluso en las circunstancias más adversas. La conmemoración de su martirio en la tradición cristiana sirve como un recordatorio constante de su sacrificio y dedicación a la causa de Cristo. Su memoria perdura en las mentes y corazones de los creyentes, quienes encuentran en su ejemplo la fuerza y la determinación para enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida con coraje y esperanza. Reflexionar sobre la vida y el legado de Esteban nos invita a considerar el verdadero significado del sacrificio y la devoción a nuestras creencias. Su historia nos desafía a examinar nuestra propia fe y compromiso con principios fundamentales, recordándonos que la verdad a menudo viene acompañada de un alto precio, pero que su valor es incalculable en el camino hacia la redención y la salvación. En última instancia, Esteban se erige como un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, cuyo legado perdura en la memoria colectiva de los creyentes como un faro de esperanza y valentía. Su vida y su muerte nos recuerdan que la fe verdadera se nutre en la adversidad y se manifiesta en la disposición de darlo todo por aquello en lo que creemos, sin importar las consecuencias. Así concluye la impactante historia de Esteban, el primer mártir del cristianismo, cuyo sacrificio sigue resonando en los corazones de los creyentes en todo el mundo. Que su ejemplo nos inspire a seguir firmes en nuestra fe y compromiso con la verdad, recordando siempre que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la fe y la esperanza nunca se apaga. Esteban, un hombre cuyo nombre ha sido relegado al olvido en los anales de la historia, se erige como un enigma para muchos. Su vida y su muerte están envueltas en un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando a la humanidad preguntándose quién fue realmente Esteban y cuál fue su legado. Originario de Jerusalén, Esteban provenía de humildes raíces, pero su conversión al cristianismo marcó un punto de inflexión en su vida. Su involucramiento en la comunidad cristiana primitiva lo llevó a convertirse en un líder carismático y valiente, dispuesto a predicar con fervor la palabra de Jesús sin importar las consecuencias. Sin embargo, su valentía y su fe inquebrantable no pasaron desapercibidas para las autoridades judías de la época, quienes veían con desagrado su predicación sobre Jesús. Las acusaciones de blasfemia y herejía se alzaron en su contra, desencadenando un conflicto que lo llevaría ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. Frente a sus acusadores, Esteban no vaciló en defender apasionadamente su fe, revelando visiones y revelaciones divinas que dejaron atónitos a todos los presentes. Citando profetas y escrituras sagradas, su discurso resonó en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar la verdad. Pero las reacciones adversas no se hicieron esperar. La ira y la furia de los líderes judíos se desataron ante las palabras de Esteban, acusándolo de sedición y desafío al orden establecido. La tensión y la hostilidad crecieron a medida que su arresto y juicio se acercaban, marcando el inicio de su trágico destino. Los testigos, manipulados por intereses ocultos, ofrecieron relatos contradictorios sobre las acciones de Esteban, buscando desacreditarlo a toda costa. Testimonios falsos y pruebas fabricadas se convirtieron en herramientas para condenarlo, desdibujando la línea entre la verdad y la percepción pública.
Finalmente, la sentencia de muerte por lapidación fue ejecutada sin contemplaciones. En sus últimas palabras, Esteban demostró una valentía y una fe inquebrantable, perdonando a sus verdugos y dejando un legado de perdón y amor incluso en el momento de su martirio. Su sacrificio no fue en vano. Esteban se convirtió en inspiración para futuros mártires, un ejemplo de valentía y fe que perdura en la tradición cristiana. Su legado invita a la reflexión sobre el precio de la fe y el valor de la verdad, recordándonos que la llama de la esperanza nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Esteban, el primer mártir, sigue siendo una figura fundamental en la historia del cristianismo, un recordatorio de que la verdad y la fe pueden cambiar el curso de la humanidad. Su vida y su martirio nos desafían a explorar más a fondo su legado, a mantener viva su memoria y a seguir su ejemplo de valentía y amor incondicional. La sentencia y ejecución de Esteban marcaron un punto crucial en la historia del cristianismo primitivo. Después de un juicio lleno de falsos testimonios y acusaciones infundadas, Esteban fue condenado a muerte por lapidación, una forma brutal de ejecución que denotaba el rechazo y la condena de las autoridades judías hacia su mensaje y su fe inquebrantable en Jesucristo. En medio de la multitud enfurecida y sedienta de venganza, Esteban mantuvo la calma y la serenidad, demostrando una vez más su profunda conexión con la divinidad y su firme convicción en la verdad que predicaba. Sus últimas palabras resonaron en el aire cargado de hostilidad y odio, cuando, en un acto de profunda compasión y perdón, pronunció palabras de perdón hacia aquellos que lo apedreaban, siguiendo el ejemplo de su Maestro Jesús. El impacto de la muerte de Esteban no se limitó solo a sus verdugos y a la comunidad judía que lo condenó injustamente. Su martirio resonó en toda la incipiente comunidad cristiana, inspirando valentía y fortaleza en aquellos que enfrentarían persecuciones y adversidades en nombre de su fe. Esteban se convirtió en un símbolo de resistencia y fidelidad, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la persecución. Su legado perduró a lo largo de los siglos, recordando a los creyentes el verdadero costo de la fe y el valor incalculable de la verdad. La conmemoración de su martirio en la tradición cristiana sirvió como recordatorio constante de que la fe no siempre es fácil ni segura, pero que el sacrificio y la fidelidad a los principios divinos son dignos de cualquier precio que haya que pagar. Esteban se convirtió en un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, un testigo valiente cuya vida y muerte dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los creyentes. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz y despiadada. Al explorar la vida y el legado de Esteban, nos encontramos con un ejemplo vivo de coraje y fe inquebrantable, un recordatorio de que la verdad siempre prevalecerá, incluso en medio de las tinieblas más densas. Su historia nos desafía a seguir su ejemplo, a permanecer fieles a nuestros principios y a nunca renunciar a lo que creemos, sin importar las consecuencias. Esteban, el primer mártir, nos deja un legado de valentía y sacrificio que perdura hasta nuestros días, recordándonos que el precio de la fe es alto, pero que la recompensa es eterna.
Tras la impactante intervención de Esteban ante el Sanedrín, se desató un caos de testimonios contradictorios por parte de los testigos convocados para declarar en su contra. Algunos afirmaban que Esteban había blasfemado contra Moisés y la ley, mientras que otros aseguraban que sus palabras estaban llenas de sabiduría y verdad. La manipulación de pruebas y la presión ejercida sobre los testigos para que dieran testimonios falsos era evidente. Las autoridades judías estaban determinadas a condenar a Esteban a toda costa, sin importar la veracidad de los testimonios presentados. Era una lucha desigual, donde la verdad quedaba distorsionada por intereses políticos y religiosos. Los líderes judíos se esforzaron por desacreditar a Esteban, presentándolo como un peligro para la sociedad y un enemigo del orden establecido. Sus discursos apasionados y su valentía al proclamar su fe en Jesús eran interpretados como un desafío directo a la autoridad religiosa y política de la época. Esteban se había convertido en un problema que debía ser eliminado a toda costa. La verdad se veía eclipsada por la percepción pública, manipulada y distorsionada por aquellos que buscaban mantener su poder y control sobre la población. La justicia se veía pervertida en aras de intereses egoístas y mezquinos. Pero Esteban permanecía firme en su fe, sin renunciar a sus convicciones a pesar de las acusaciones y la hostilidad que enfrentaba. A medida que avanzaba el juicio y se revelaban más testimonios falsos, la tensión en Jerusalén crecía. La comunidad cristiana primitiva se veía amenazada por la persecución y la violencia desatada en su contra. Esteban se convertía en un símbolo de resistencia y valentía, un mártir en ciernes cuyo destino estaba sellado por la intolerancia y la injusticia reinante. El juicio de Esteban se había convertido en un circo de manipulaciones y mentiras, donde la verdad luchaba por abrirse paso entre las sombras de la traición y la hipocresía. Los testigos, en su mayoría falsos, eran utilizados como herramientas para condenar a un hombre cuya única culpa era proclamar su fe en Jesús y defenderla con valentía y determinación. El destino de Esteban estaba sellado. La sentencia de muerte por lapidación pendía sobre él, como una espada afilada lista para caer y cegar su vida en un acto de barbarie y crueldad sin precedentes. Pero Esteban no se arrepentía de su fe ni de sus acciones. Su convicción era inquebrantable, su espíritu indomable, su corazón lleno de perdón hacia aquellos que lo condenaban injustamente. En medio de la confusión y la injusticia reinante, Esteban se mantenía firme en su fe, listo para enfrentar su destino con la cabeza en alto y el corazón lleno de paz. Su ejemplo de valentía y sacrificio resonaría a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras de cristianos a no renunciar a sus convicciones por miedo al sufrimiento y la persecución. La verdad de Esteban, su valentía y su fe inquebrantable, quedarían grabadas en la memoria colectiva de la comunidad cristiana primitiva, como un recordatorio de que el precio de la fe puede ser alto, pero el valor de la verdad es incalculable. Esteban sería recordado como el primer mártir del cristianismo, un hombre cuyo sacrificio resonaría a lo largo de los siglos como un faro de luz en medio de la oscuridad de la intolerancia y la injusticia. El legado de Esteban perduraría en la historia de la Iglesia como un ejemplo de valentía, fe y perdón. Su martirio sería conmemorado y celebrado en la tradición cristiana como un recordatorio de que la verdad puede ser perseguida, pero nunca destruida. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y el sacrificio, sobre el precio que algunos están dispuestos a pagar por mantenerse fieles a sus convicciones más profundas. Esteban, el primer mártir del cristianismo,
un hombre olvidado pero fundamental en la historia de la fe. Su vida y su muerte nos desafían a no renunciar a la verdad, a no ceder ante la injusticia, a no temer al sufrimiento si es necesario para defender lo que creemos. Su legado perdura en cada uno de nosotros, recordándonos que la fe verdadera no se basa en palabras vacías, sino en acciones valientes y comprometidas con la verdad. Esteban, un hombre cuyo nombre ha sido relegado al olvido en la corriente tumultuosa de la historia, se alza como un enigma cuya vida y muerte aún suscitan interrogantes en el corazón de aquellos que se aventuran a explorar su legado. ¿Quién fue realmente Esteban? ¿Qué secreto guardaba en su alma que lo llevó a enfrentar con valentía las tormentas de la adversidad? Nacido en la humilde Jerusalén, Esteban encontró en el cristianismo no solo una creencia, sino un camino de luz y redención. Su conversión marcó el inicio de una travesía espiritual que lo llevaría a ser parte fundamental de la incipiente comunidad cristiana primitiva, donde su liderazgo carismático y su fervor inquebrantable lo destacaron como una figura de inspiración y coraje. Sin embargo, la sombra del conflicto se cernió sobre Esteban cuando su predicación acerca de Jesús despertó el descontento y la oposición de las autoridades judías. Acusaciones de blasfemia y herejía resonaron en su contra, llevándolo ante el Sanedrín para enfrentar un juicio que marcaría un punto de inflexión en su vida y en la historia misma. En medio de la sala, Esteban se erigió con la fuerza de su convicción y la certeza de su fe, ofreciendo un discurso apasionado en defensa de lo que creía. Sus palabras resonaron con la autoridad de quien ha sido tocado por la divinidad, revelando visiones y revelaciones que desafiaban la comprensión humana, y citando profetas y escrituras sagradas que respaldaban su mensaje de esperanza y redención. Pero las reacciones adversas no se hicieron esperar. La ira y la furia de los líderes judíos se desataron con fuerza, acusando a Esteban de sembrar la semilla de la sedición y desafiar el orden establecido. La escalada de la tensión y la hostilidad desembocaron en su arresto y sometimiento a un juicio plagado de testimonios contradictorios y manipulación de pruebas destinados a desacreditar su testimonio y su integridad. La sentencia cruel y despiadada cayó sobre Esteban, condenado a muerte por lapidación. En sus últimas palabras y gestos, el mártir perdonó a sus verdugos, demostrando con su actitud la grandeza de su espíritu y la profundidad de su fe inquebrantable. Su martirio resonó en los cimientos de la incipiente comunidad cristiana, dejando un legado de valentía y sacrificio que perduraría a través de los siglos. Así, Esteban se erige como un faro de inspiración para futuros mártires, un ejemplo vivo de la fortaleza y la fe que trascienden las barreras terrenales. Su legado perdura en la memoria colectiva de la tradición cristiana, recordándonos el precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo marcado por la adversidad y la persecución. Esteban emerge como un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, cuyo sacrificio y testimonio nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y el poder transformador de la verdad. Te invitamos a explorar más a fondo la vida y el legado de Esteban y a sumergirte en la profundidad de su historia para encontrar inspiración y fortaleza en tiempos de tribulación. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.
Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Que su memoria perdure siempre como un recordatorio de que, en la oscuridad de la noche, la luz de la verdad brilla con inquebrantable resplandor. Esteban había sido condenado a muerte por lapidación, una sentencia cruel y despiadada impuesta por las autoridades judías que veían en él una amenaza a su autoridad y tradiciones arraigadas. A pesar de enfrentarse a una muerte segura y dolorosa, Esteban mostró una serenidad y una paz interior que desconcertaron a sus verdugos y espectadores. En medio de la multitud enfurecida que lo rodeaba, Esteban no mostraba miedo ni resentimiento hacia aquellos que lo condenaban. Sus últimas palabras resonaron en el silencio tenso que precedía a la ejecución: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Con estas palabras, Esteban demostraba su profunda fe y su confianza en la promesa de vida eterna que le aguardaba en el reino celestial. Pero lo que impactó aún más a aquellos presentes fue el perdón que Esteban ofreció a sus verdugos en medio de la agonía. Con una voz serena y firme, pronunció palabras de perdón y misericordia hacia aquellos que arrojarían las piedras que acabarían con su vida. Este gesto de amor y compasión en medio de la brutalidad y la violencia dejó una profunda impresión en todos los que presenciaron aquella escena. La lapidación de Esteban fue un acto de crueldad y barbarie, pero también fue un testimonio de su fe inquebrantable y su amor por su prójimo. Su martirio no solo fue un ejemplo de valentía y fidelidad a sus creencias, sino también un recordatorio de la importancia de perdonar incluso en las circunstancias más adversas. El legado de Esteban perduraría en la memoria de la comunidad cristiana primitiva y en la tradición de los mártires que sacrificaron sus vidas por su fe. Su martirio inspiraría a generaciones futuras a seguir su ejemplo de amor, perdón y valentía en medio de la persecución y la adversidad. El sacrificio de Esteban no sería olvidado, sino que se convertiría en un faro de luz y esperanza para todos aquellos que enfrentaran la persecución y la hostilidad por causa de su fe. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el precio de la fe y el valor de la verdad en un mundo lleno de injusticia y violencia. Esteban, el primer mártir del cristianismo, permanecería en la historia como un testigo valiente de la fe y un ejemplo de entrega total a Dios. Su legado nos desafía a seguir sus pasos y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones que puedan venir. El martirio de Esteban no fue en vano, sino que se convirtió en un testimonio vivo de la verdad que él predicaba y por la cual estaba dispuesto a dar su vida. Que su ejemplo nos inspire a vivir con valentía, amor y perdón en un mundo que tanto lo necesita. La ejecución de Esteban fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de la comunidad cristiana primitiva. Su condena a muerte por lapidación no solo representó la pérdida de un líder carismático y valiente, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. A pesar de enfrentarse a la muerte de una manera tan cruel y violenta, Esteban mantuvo una actitud sorprendente de perdón hacia sus verdugos.
Sus últimas palabras resonaron en la plaza pública donde fue ejecutado, demostrando su convicción en la verdad que predicaba y su compromiso con los valores del amor y la misericordia. El impacto de su martirio no se limitó al momento de su muerte, sino que se extendió a lo largo de los años, inspirando a futuros mártires a permanecer firmes en su fe incluso en las circunstancias más adversas. El legado de Esteban se convirtió en un recordatorio constante del precio de la fe y del valor de la verdad, desafiando a las generaciones posteriores a reflexionar sobre el sacrificio que implica seguir las convicciones más profundas. En la tradición cristiana, Esteban es conmemorado como el primer mártir, un ejemplo de valentía y fidelidad a pesar de la persecución y la oposición. Su historia sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos que la fe puede llevarnos a enfrentarnos a desafíos inimaginables, pero que también puede darnos la fuerza y la determinación necesarias para superarlos. Al explorar la vida y el legado de Esteban, nos enfrentamos a una verdad incómoda y poderosa: el camino de la fe puede ser duro y peligroso, pero también puede ser profundamente transformador y liberador. La historia de Esteban nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y a considerar hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que creemos. Esteban sigue siendo un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, un recordatorio de que la verdad a menudo viene acompañada de sacrificio y que el valor de la fe radica en nuestra disposición a defenderla hasta las últimas consecuencias. Su legado perdura en la memoria de aquellos que buscan la verdad y la justicia, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con una intensidad inquebrantable. El martirio de Esteban nos desafía a cuestionar nuestras propias convicciones y a considerar si estamos dispuestos a enfrentar la adversidad con la misma valentía y determinación que él demostró. Su historia nos recuerda que la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero que su búsqueda puede llevarnos a lugares inesperados y a descubrimientos profundos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La historia de Esteban nos invita a reflexionar sobre el precio de la fe y el valor de la verdad, recordándonos que a veces es necesario sacrificarlo todo para defender lo que creemos. Su legado perdura en la memoria de aquellos que buscan la verdad y la justicia, inspirándonos a ser valientes en la defensa de nuestras convicciones y a nunca renunciar a lo que creemos, por más difícil que parezca el camino. Los testigos continuaron desfilando ante el Sanedrín, cada uno narrando su versión de los eventos que llevaron a la detención de Esteban. Sin embargo, sus testimonios estaban llenos de contradicciones y falsedades, evidenciando claramente la manipulación de pruebas en su contra. Los líderes judíos, desesperados por desacreditar a Esteban, recurrieron a todo tipo de artimañas para lograr su objetivo. A pesar de la confusión y la distorsión de la verdad, Esteban mantuvo su compostura y su fe inquebrantable. Su mirada serena y su actitud de perdón hacia sus acusadores desconcertaron a muchos en la sala. Incluso en medio de la adversidad y la injusticia, Esteban demostró una valentía y una fortaleza incomparables. La tensión en la sala se intensificó a medida que se acercaba el momento de la sentencia. Los líderes judíos, enardecidos por las palabras de Esteban y su actitud desafiante, exigieron su condena a muerte por lapidación. La sentencia fue pronunciada, y Esteban, sin vacilar, aceptó su destino con entereza y serenidad. Antes de recibir su castigo final, Esteban dirigió unas últimas palabras a sus verdugos y a la audiencia presente. Con voz firme y segura, expresó su perdón hacia aquellos que lo habían condenado injustamente, demostrando así la profundidad de su fe y su compromiso con los principios del amor y la misericordia.
La ejecución de Esteban fue llevada a cabo de manera brutal y cruel. Las piedras lanzadas por la multitud enfurecida impactaron en su cuerpo indefenso, pero en medio del dolor y la agonía, Esteban mantuvo su mirada fija en el cielo, donde sabía que le esperaba una recompensa eterna por su fidelidad y su sacrificio. El martirio de Esteban dejó una profunda huella en la comunidad cristiana primitiva. Su ejemplo de valentía y fe inquebrantable inspiró a muchos a permanecer firmes en medio de la persecución y la adversidad. Su memoria fue honrada y venerada en la tradición cristiana, recordando a todos los creyentes el precio que a veces se debe pagar por la fe y la verdad. Esteban, el primer mártir del cristianismo, pasó a la historia como un símbolo de sacrificio y dedicación. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el valor de la fe y la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Su legado perdura en el tiempo, recordándonos que la verdad y el amor siempre prevalecerán sobre la injusticia y la opresión. Las palabras de Esteban resonaron en la sala del Sanedrín, dejando un eco de verdad y convicción que desafiaba a las autoridades judías. Su discurso apasionado y firme defendía su fe en Jesús como el Mesías prometido, revelando visiones y revelaciones divinas que lo llenaban de certeza y fortaleza. Citando profetas y escrituras sagradas, Esteban demostraba su profundo conocimiento de la tradición judía y su convicción de que el camino de la salvación pasaba por aceptar a Jesús como el Cristo. La audiencia presente en el juicio se encontraba dividida entre la admiración por la elocuencia y valentía de Esteban y la ira y hostilidad de los líderes judíos que se sentían desafiados en su autoridad. Las acusaciones de blasfemia y herejía se multiplicaban en medio de un clima de tensión creciente, alimentado por la resistencia de Esteban a retractarse de sus creencias. Los testigos convocados para declarar en contra de Esteban ofrecían relatos contradictorios y manipulados, intentando desacreditar su testimonio y justificar su condena. Sin embargo, la verdad se abría paso a través de las mentiras y la manipulación, revelando la integridad y la sinceridad de Esteban en medio de la adversidad. La sentencia de muerte por lapidación fue pronunciada contra Esteban, sellando su destino como el primer mártir del cristianismo primitivo. Sus últimas palabras resonaron en el aire cargado de hostilidad, expresando perdón hacia sus verdugos y confiando su espíritu en las manos de Dios. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow light spreadable cheese. A delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh?
El martirio de Esteban dejó una profunda huella en la comunidad cristiana naciente, inspirando a futuros mártires a mantenerse firmes en su fe y a no renunciar a sus convicciones, incluso frente a la persecución y la muerte. Su ejemplo de valentía y fe inquebrantable se convirtió en un legado perdurable que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, recordando a todos los creyentes el precio de la fe y el valor de la verdad. Así, Esteban se erigió como un mártir olvidado pero fundamental en la historia del cristianismo, cuyo sacrificio resuena hasta nuestros días como un recordatorio de la importancia de permanecer fieles a nuestras creencias, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Su vida y su muerte nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la fe y el sacrificio, desafiándonos a explorar más a fondo su legado y a seguir su ejemplo de valentía y convicción. El legado de Esteban perdura en la memoria colectiva de la comunidad cristiana, recordándonos que la verdad y la fe son valores inquebrantables que merecen ser defendidos con valentía y determinación, sin importar las consecuencias. Su martirio nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y la justicia, recordándonos que el precio de la fe puede ser alto, pero que la recompensa de permanecer fieles a nuestras convicciones es incalculable. Así, la figura de Esteban se alza como un faro de esperanza y fortaleza en medio de la oscuridad y la adversidad, recordándonos que la fe verdadera es aquella que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro y tortuoso. Su vida y su muerte nos desafían a cuestionar nuestras propias convicciones y a mantenernos firmes en la verdad, sin importar las circunstancias que enfrentemos en nuestro camino. El legado de Esteban nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de la fe y el sacrificio, recordándonos que la verdad es un tesoro precioso que merece ser protegido y defendido con todas nuestras fuerzas. Su ejemplo de valentía y convicción nos inspira a seguir adelante con determinación y coraje, recordándonos que la fe verdadera es aquella que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil y lleno de obstáculos. Así, la figura de Esteban se erige como un testimonio viviente de la importancia de permanecer fieles a nuestras convicciones, incluso en medio de la adversidad y la persecución. Su vida y su muerte nos desafían a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y la justicia, recordándonos que el precio de la fe puede ser alto, pero que la recompensa de permanecer fieles a nuestras convicciones es incalculable.